¿Quién trae su Biblia? A ver, para que les voy a dar unos versículos para que me ayuden a tenerlos a la mano y cuando lo mencione nos lo puedan leer. Entonces, a ver, Toño trae Biblia, Rocío trae Biblia, Esther, Toñita, ¿tú también? Ok. Entonces, mira, Toño, por favor tú que tengas a la mano Mateo 14:23. Toño. Cuando les toque hablar, por favor, les voy a dar el micrófono para que se escuche, como lo vamos a estar grabando, ya ven que grabamos las conferencias, que se oiga. Entonces, por favor, Toño, que tengas a la mano Mateo 14:23, Rocío, Lucas 6:12, Esther, Lucas 11:1, Toñita, Lucas 9:18, Cheri, Mateo 14:13. ¿Quién más trae Biblia por ahí? Bueno, por favor, Danilo, Mateo 6:6. Ok, todavía no va a ser ahorita leerlo, nada más que lo tengan ahí a la mano para que cuando toque, ya, lo podamos escuchar. Ahora, hoy vamos a escuchar una historia, pero que vamos a armar todos juntos. Les voy. Esther, Lucas 11:1. Ok. A ver, Toño, Mateo 14:23, Rocío, Lucas 6:12, Esther, Lucas 11:1. Los demás ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es tu? Bueno, les decía que hoy vamos no a representar, vamos a escuchar una historia, pero la vamos a armar entre todos. Entonces aquí traigo unos papelitos, bueno, entre algunos. A ver, levante su mano quien quisiera hacerlo. Ok, entonces tú toma esta, por favor. ¿Quién más? Son 7. ¿Quién más quiere una? Ok. ¿Otra? ¿Quién quiere una? ¿Toñita? A ver, ¿otra? ¿Quién quiere? ¿Cheri? ¿Otra? ¿Quién quiere? ¿Tú quieres otra? A ver, toma. Gracias. Entonces, les voy a explicar. El asunto es que vamos a armar una historia y si ven quienes traen su tarjetita tiene un número. Aquí tiene el número hasta arriba. Ese es el orden en el que van las tarjetitas. Entonces voy a poner un ejemplo. Supongamos que esta tarjetita dijera, había una vez un globo. Entonces, en la parte de enfrente donde tiene el número, diría, había una vez un globo. Y atrás en rojo dice, una pregunta. Entonces, esa pregunta es lo que ustedes van a imaginar y lo van a inventar. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esta tarjeta y dice, al frente dice, había una vez un globo, y acá, ¿y cómo era ese globo? Entonces se va a levantar, se va a poner de pie, supongamos que ya me paré. Pues ese globo era de color rojo y se llamaba Obdulio, y era muy sonriente. Y todos tenemos que poner atención porque el que tiene la tarjeta que sigue va a continuar la historia del globo Obdulio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? El globo. El globo rojo que se llamaba Obdulio. Pero esa historia será en otra serie porque hoy vamos a ver, ese fue nada más un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo le va a tocar? Ajá, entonces todos tenemos que estar muy atentos porque no se vale que diga, había un globo que se llamaba Obdulio y luego la siguiente tarjeta dice, y llegó a su casa. Y dice, y entonces el perrito llegó a su casa. No era perrito, era globo. Entonces hay que estar muy atentos a la historia, ¿ok? Otra cosa, cuando inventemos nuestra historia,
tiene que ser breve. Por ejemplo, esto que les dije, ¿cómo era el globo? El globo era rojo, se llamaba Obdulio y era muy sonriente, y ya nada más, para que le toque a los demás también, ¿no? Entonces la historia la vamos a hacer entre todos. Ahí está. A ver, alguien que nada más para hacer un ensayo con una de las personas, voluntario para que continúe con lo tú. Entonces, había una vez un globo. ¿Cómo era? Ese globo era rojo, se llamaba Obdulio. Y luego supón que tú en tu tarjeta al frente decía, y llegó a su casa. Y atrás, no, espérame. Supongamos que al frente de tu tarjeta decía, y llegó a su casa. Y la pregunta en rojo, ¿cómo llegó a su casa? Pero te levantas, por favor, mami. Con el... Era rojo, muy sonriente. Llegó a su casa. Pero es algo que voy a... Hola. Nada más dices cómo llegó a su casa. Llegó con hambre. Por ejemplo. Entonces así vamos a hacer la historia, ¿ok? ¿Quién tiene la tarjetita 2? ¿Tú? Ok. Por favor, cuando termines, le pasas el micrófono al 3 y el 3 al 4 y así, ¿sí? Ahí va. Ahí vamos a empezar la historia. Todos mucha atención, ¿ok? Ahora sí, ahí va. Habían 4 hermanos. Espérame tantito, mami. Nada más voy a leer. Estoy leyendo el frente. Estoy leyendo el frente de la tarjeta. Nada más estoy leyendo el frente de mi tarjeta. Y cuando la volteo, leo mi pregunta, me levanto y la explico. Y cuando termino, entonces ya sigue esto. Por favor. Entonces ahí va. Había una vez 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Eso es lo que dice aquí adelante. Entonces ahí empieza la historia. 4 hermanos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo eran esos 4 hermanos? Bueno, uno de ellos era muy contento y muy feliz. Y se llamaba Daniel. La otra hermana era muy sonriente. Se llamaba Susana. Y luego el otro se llamaba Antonio y tenía su cabello un poquito largo, lo tenía negro. Y la otra hermana se llamaba Esther y era muy activa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la siguiente tarjetita del 2. Los 4 hermanos se querían mucho. Ok. ¿Por qué se querían mucho? Y tú te pones de pie, por favor, mami, y nos dices, tú cuéntanos, ¿por qué se querían mucho? Se querían mucho porque como eran diferentes, eso los hacía unirse y les gustaba mucho jugar. Ok, muchas gracias. Tenían un papá que era muy bueno y que los amaba mucho. ¿Por qué era muy bueno? Porque siempre los entendía y siempre estaba con ellos apoyándolos. Y cuando ellos jugaban, porque les gustaba mucho jugar y andar juntos, su papá siempre los animaba mucho. ¿Quién tiene la 3? 4. ¿La 4? Pero los 4 hermanos se habían perdido. ¿Sabían qué? Se habían perdido. Ok. ¿Cómo se perdieron? Se perdieron en el bosque. Ok. Sí. Y ok, sí, está bien. ¿Sí? Uh-huh. Gracias. Ahora, ¿quién tiene la... ¿Tú cuál tienes? ¿Qué número tienes de tarjeta? 4. ¿Quién tiene la 5? Ah, ok. Querían encontrar a su papá y se les ocurrió una idea para encontrarlo. ¿Cuál fue esa idea? Empezaron a cantar la canción que les cantaba antes de dormir y así fue como... Bueno, así se les ocurrió esa idea. Ok, qué padre. Sí. Ahora, ¿quién tiene la 6? Pero acuérdense que de pie.
Poniendo en marcha su plan, encontraron a su papá. ¿Cómo fue la escena cuando lo encontraron? Su papá estaba dormido en el bosque y ellos caminando, cantando, lo despertaron y su papá los pudo ubicar. Ok, qué padre. Ok, ¿quién tiene la... ¿Sigue? Al recibirlos, el papá les dijo algo a los 4 hermanos. ¿Qué les dijo? Ay, mis hijitos tan bonitos. Gracias a Dios que nos pudimos encontrar. Ya no se anden perdiendo. Pórtense bien, chamaquitos. Vámonos a la casa. Bye. Ok, muchas gracias. Pues ahora vamos a darnos un aplauso porque estuvo bonita la historia. Bravo. Bueno, ahora, pues ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo? ¿De qué me sirve saber que habían 4 hermanos que se fueron al bosque, que se perdieron y que luego resulta que con una canción que les cantaba su papá lograron hacer un plan para encontrar al papá y lo encontraron? Y luego cuando lo encontraron el papá les dijo que lindos chiquitos, ya no se vuelvan a perder y vámonos a la casa. ¿De qué nos servirá saber esta historia? Mientras dentro de nosotros respondemos esa respuesta, quiero nada más hacer referencia a lo que hemos estado viendo aquí en Manantial las últimas 2 veces, que tiene que ver con el mensaje de hoy. La primera, que nos decía Tere, qué bonito y qué delicioso es, cuán bueno y delicioso es estar juntos en armonía. Incluso nos aventó un globo para que entendiéramos que ese globo es el propósito que Dios tiene para nosotros como grupo y que es importante que lo mantengamos a flote. La semana pasada, por cierto, ya está disponible en YouTube gratuitamente la conferencia de David, así la vimos Sandy y yo. Nos decía cómo evitar que las cosas rutinarias de la vida estorben, que hagamos eso para lo que Dios nos ha llamado, lo que es importante. Incluso repartió una piedra, un mineral que no es ningún amuleto, sino es una manera de recordar, cuando veamos ese mineral, que hay una mina con el tesoro mayor que es nuestro propio Dios, a la que necesitamos acudir y hacerla producir para que nuestra vida tenga ese significado que Dios diseñó. Y hoy vamos a empezar a leer los versículos para ir entendiendo cómo Dios quiere que estemos juntos, cómo Dios quiere que esa mina produzca, y un dato adicional para ver cómo produce. Entonces, por favor, Toño, si quieres ponerte de pie y leernos tu versículo. Sí, dice Mateo 14:23. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Ok, gracias. Ahora, Por aquellos días Jesús fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. gracias. Ok. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ok. Lucas 9:19. Ellos respondieron. Perdón, era creo que Lucas 9:18. 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos y le preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ok. Mateo 14:13. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ok. Y ahora Mateo 6:6.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias. ¿Y qué podemos identificar en común de estos versículos? La oración, ¿qué otra cosa? Ok, sí. ¿Qué más? Sí. Exacto. Sí. Entonces ahí ya entra el otro tema en relación a la historia de los 4 hermanos. Aquí nuestro Padre es Dios. Por lo tanto, si todos somos sus hijos, ¿qué somos? Y entre nosotros somos hermanos. Aquí habemos más de 4. Y les quiero contar una historia o un caso de la vida real. El que escuchamos eran 4 hermanos que nosotros inventamos la historia. Pero les voy a contar uno de cuatro muchachos. Resulta que ese es un caso de la vida real. Esos 4 muchachos se reunían para buscar a Dios y eran 2 hombres y 2 mujeres. Y resulta que un día se le ocurrió a una de las mujeres y dijo: oigan, ¿por qué no vamos a buscar a Dios a un lugar apartado, precisamente a un bosque, en donde podamos tener un tiempo, lo que dijiste, Adrián, de intimidad con Dios, y que cada quien en su rincón se ponga a buscar a Dios? Y pues cada uno de ellos tuvo en su vida obviamente un muy buen resultado por estar buscando a Dios. Y yo, en cuanto a uno de esos muchachos, les quiero decir que un beneficio que tuvo de estar buscando a Dios fue que entendió que Dios lo ama y que tenía un plan para que se casara, y que se casara específicamente con quién. Y esa historia de esos 4 muchachos es una historia muy cercana a nosotros, que realmente los muchachos se llaman David. David es uno, Erika es otra, Sandy es otra, y el otro soy yo. Y del que me refiero, que de estar buscando a Dios entendió que Dios lo ama y que estaba de acuerdo en que se casara, pues ese soy yo. Porque donde yo entendí el plan de Dios en cuanto a que pudiera yo animarme a expresar lo que siento por Sandy y poderlo decir, y como ya lo hemos platicado alguna vez, pues ese soy yo. Y es una experiencia que les cuento que tiene relación con Dios, de que es importante que lo busquemos, tomando el ejemplo del mismo Jesús, de que se apartaba, y que cuando nos apartamos y lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y vamos a encontrar, pues entre otras cosas, la revelación de quién es Él, la revelación de quiénes somos nosotros y el plan que tiene para nuestra vida. Y pienso que incluso podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque me imagino que a todos nos ha pasado. Cuando nos vamos a orar, Jesús nos enseñó cómo. Dice, cuando tú ores, lo que nos leyó Danilo, cuando tú ores, métete a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el cielo. Eso es una instrucción muy sencilla. Nada más es entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y platicar con Dios. Pero a veces cuando uno hace eso, se queda uno ahí sentado o parado o acostado o como sea, y dice uno, bueno, ¿y ahora qué? Puede pasar, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora le canto, ahora le cuento mis problemas, ahora le pido, ahora lo voy a oír y resulta que no oigo nada. Y si dispuse que iban a ser 10 minutos, esos 10 minutos de repente ya estoy pensando en otra cosa. Entonces tenemos nosotros recursos aquí como grupo, todos a la mano, para
saber qué hacer en ese momento. Entonces, uno es, oye David, ¿tendrás por favor las hojitas de la lectura semanal que me las pudieras dar? Uno son las lecturas que nos da Danilo para que leamos semanalmente. Esa es la instrucción que estamos recibiendo de parte de Dios a través de Danilo y de Tere, que como nuestros pastores, los pastores de ovejitas, de los animalitos, había comentado Tere la vez pasada que predicó, tienen la función de guiar al rebaño, de cuidarlo y de darle de comer. Entonces, aquí bueno, sí, por favor, las va a repartir David. Aquí en el versículo del letrero de manantial, dice, el Señor te pastoreará siempre. Y aunque Danilo es la persona que Dios ha puesto como pastor para nosotros como grupo, quien realmente es nuestro pastor es Dios. Entonces Dios es quien nos da de comer. Ahí está nuestra comida espiritual de la semana. Yo también, por favor, muchas gracias. Sí. Y vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí dice, el lunes nos toca leer la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3. Y ya que la hayamos leído, dice ahí, lo que me dijo Dios. Entonces aquí podemos anotar, no necesariamente se trata de que una voz audible de Dios llegó y me dijo, entonces Alejandro, como acabas de leer orar sin cesar, y tú te llamas César Alejandro, ya no vayas el domingo a Manantial, porque cuando llegues tú, ¿quién va a orar? O que me pusiera yo a orar todo el día y que ni comiera y eso. No se trata de escuchar una voz, sino lo que entendimos al leer es lo que podemos anotar aquí, porque ese entendimiento que tenemos, Dios es el que nos lo da. Y si tenemos alguna duda, dice hasta abajo, dudas en tu lectura, escríbenos y esa duda puede ser resuelta aquí en el grupo. Entonces, volviendo al tema de la importancia de orar y de lo que nosotros como hermanos podemos hacer para buscar a nuestro papá, como la historia que armamos, todos en algún momento nos habíamos perdido, pero buscamos a Dios porque Dios nos ama y Él nos buscó primero y nos encontramos con Él, como la historia que hicimos. Todos tenemos la oportunidad y de alguna manera lo hemos hecho, así como Erika, David, Sandy y yo nos fuimos a buscar a Dios. Tenemos la oportunidad, aunque no sea en un bosque, de buscar ese lugar secreto en donde podemos cerrar la puerta y en donde podemos platicar a nuestro Padre. Y podemos decir, bueno, pues ¿qué hago en ese tiempo? Aquí está. En ese tiempo puedo agarrar mi Biblia, leer la segunda carta de Tesalonicenses y anotar lo que entendí. Ese tiempo puede ser a lo mejor unos 15 minutos. Les decía yo que lo que hemos hecho Sandy y yo algunas veces, hemos puesto el capítulo en audio y escuchar ese capítulo son 5 minutos. Entonces leerlo nos toma 5 minutos. Escribir lo que entendimos, pon tú que otros 5, a lo mejor menos. Y platicar con Dios al respecto. Oye Señor, siento que esto que me dijiste de que esté siempre gozoso, que acabo de leer, lo puedo aplicar ahorita que me siento triste porque en el trabajo no me salió bien algo. Es un ejemplo inventado, ¿no? Pero como tú me dices que estés siempre contento, te pido que me ayudes a estar contento. Eso ya fue un momento de intimidad con Dios que podemos hacer. Otra que ¿alguien tiene algún comentario al respecto que quiera contar cómo le ha hecho cuando busca a Dios? ¿No?
Otro recurso que recibimos hace poquito fue, ¿quién vino cuando le tocó a Sandy la última vez compartir aquí? ¿Y quién tiene todavía su hojita que dio Sandy? ¿Tú? ¿Tú la tienes? Bueno, para los que no vinieron, Toño, ¿podrías por favor repartir estas hojitas? Pues yo creo que nos alcanzan a todos. Esa es otra. No es la misma, pero es otra opción, además de nuestras lecturas de la semana. ¿Quién quisiera leer la hoja? ¿Quién nos la quiere leer? La hojita que le está repartiendo Toño. ¿Algún voluntario de leérnosla? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, oración para el tiempo de amores con Dios. Pide a Dios que te dé espíritu de sabiduría para que puedas tomar las mejores decisiones y para que cumplas el propósito para el cual existes. Y también pide un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que puedas conocer su corazón, los planes que tiene para ti, sus misterios y tesoros, y para que seas uno con Él. Y que alumbre los ojos de tu entendimiento, para que tengas la posibilidad de entender y comprender lo que a simple vista no se ve, para que sepas cuál es la esperanza a la que te ha llamado, para que sepas lo que Dios planeó para ti y con lo que Dios te quiere bendecir y que sean una realidad para ti. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en ti como santo. Porque para que puedas reclamar cada una de los regalos que tiene para ti, de sanidad, de prosperidad, de amor, etcétera. Gracias. Entonces ahí hay otra opción para esos tiempos con Dios, para cuando lleguemos a nuestro lugar secreto. Ese lugar secreto puede ser nuestra recámara, puede ser el baño, puede ser la sala, puede ser el coche, puede ser el patio, no importa, pero es un lugar secreto donde vamos a estar nada más Dios y yo, Dios y tú, para tener un tiempo de amor, simplemente porque Dios es amor. ¿Y qué podemos hablar con Él cuando lleguemos a su presencia en ese momento? Pues, por ejemplo, eso que dice la hojita. Señor, yo te pido que me des espíritu de sabiduría, lo que acaba de leer Danilo. Y nos decía David la semana pasada que no consuma la rutina diaria nuestra vida en las cosas que son temporales, que tengamos presente, aunque trabajemos y a veces nos ocupemos en el día hasta 10, 12 horas en lo que es nuestra actividad habitual, que tengamos presente dentro de nuestro corazón que como Dios es nuestro tesoro, hacemos las cosas para Él, y que cuando lleguemos a nuestra casa, algo así decía David, podamos procurar acordarnos de Dios, como la canción de la alabanza que cantamos: no entraré a mi cama si no estoy con Dios antes. Entonces, aquí yo les voy a leer, no es necesario que lo busque nadie, aquí lo tengo. En Éxodo 33, 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda de campaña, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, recientemente Sandy y yo escuchamos una predicación en la que el pastor explicó que este versículo
de que había una tienda fuera del campamento donde cualquier persona que quería buscar a Dios iba, se refería a que fuera del campamento significa fuera de la rutina. Porque está bien que estemos platicando con Dios cuando vamos manejando o cuando estamos trabajando, de decir, ay, Dios mío, ayúdame, o cuando estamos en el cafecito, ay, por favor, que me alcance, ¿no? De todo lo que estoy comiendo. Está bien que platiquemos con Dios durante el día, pero necesitamos irnos fuera del campamento, fuera de nuestra rutina, a nuestra tiendita, a nuestro lugar secreto, para pasar nuestro tiempo con Dios. Y Dios no nos exige las 8 horas o las 12 horas, nos exige nos recomienda que estemos con Él porque nos conviene y porque nos ama. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para estar con Dios? La verdad es que con 5 minutos, como sería un buen inicio para si alguno de nosotros no lo hace, no dedica ni un minuto, con 5 minutos sería un buen inicio para de corazón agradecerle a Dios que es mi Dios, que tengo vida. 10 minutos, 15 minutos, ¿cuánto nos llevará leer nuestra lectura diaria en este plan tan sencillo? Les decía yo, a lo mejor 15 minutos a lo mucho, y escribir, y vamos a decir 15. Hacer lo que dice esa hojita, la que les repartimos al final, 10 minutos será, leerla y platicarlo con Dios. Y eso es lo que fundamenta nuestra vida. Una vez yo le comenté a Sandy, yo no quisiera dejar de tener mis tiempos con Dios en los sábados, porque los sábados es cuando yo iba al bosque, y hubo un tiempo en el que me iba yo solo, porque David y Erika nació Samuelito y obviamente que lo tienen que atender. Sandy estaba en Colombia y yo todavía podía ir, entonces yo me iba al bosque, me iba todos los sábados al bosque y me estaba un rato, no me quedaba 15 minutos, me quedaba más rato. Y eso es lo que ha fundamentado mi vida. Imagínense qué importante fue que a solas con Dios en el bosque fue que entendí que Él estaba de acuerdo en lo que siento por Sandy y que estaba de acuerdo en que fuera y lo expresara y que me iba a respaldar. Imagínense si me hubiera ido los sábados a hacer ejercicio al gimnasio. A lo mejor ahorita estaría más de lo que estoy, con una figura más inspiradora de la que tengo hoy, pero seguiría en el mismo estado de vida, y eso es un estancamiento que Dios no quiere, y me estaría perdiendo de la bendición de estar casado con una mujer como lo es Sandy, que ustedes pueden ser testigos de la mujer de primera que es. Y así cualquiera de nosotros nos podemos estar perdiendo de nuestra vida por estar ocupados en algo que no necesariamente es malo, pero que no es lo más importante, que no es lo fundamental. Cuando por 5 minutos podemos encontrar nuestra vida en la presencia de Dios. ¿Y qué nos cuesta decidir que diario voy a tener nada más 5 minutos? A veces 5 minutos nos la pasamos viendo los comerciales, Ajax, Lonol, Maestro Limpio, el Chacachaca. 5 minutos. Cuando puedo estar con quien tiene el plan para mi vida 5 minutos y empezar a entender quién es Él y quién soy yo, y empezar a vivir la vida que supera los comerciales, que supera la novela, que supera la película o mi propio trabajo. Entonces todos tenemos un reto, pasemos 0 minutos con Dios, o pasemos 30, o pasemos 4 horas, podemos mejorar nuestra calidad en nuestra relación con Dios. Y cuando consideraba yo cuál sería el mensaje de Dios para nosotros hoy, me acordé que uno de los libros que leíamos de un pastor que se llama Bill Johnson tiene un comentario, y ese comentario decía: si lo que lees en la Biblia no te lleva a una experiencia con Dios, no te sirve de nada. Y es verdad,
Porque, por ejemplo, ahorita, ¿nos puedes leer, Rocío, el versículo que te tocó, si te acuerdas por ahí? Lucas 6:12. Ahí va. Entonces acuérdense que el comentario de ese pastor es algo así como: si lo que lees en la Biblia no te lleva a una experiencia con Dios, no te sirve de nada. Entonces, ¿nos lees, por favor? Aquí está el micrófono. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar, pasó toda la noche orando. Gracias, ya con eso, sí soy yo, ¿no? Si leer o escuchar ese versículo no me lleva a una experiencia con Dios, no me sirve de nada que lo haya oído. No me sirve de nada que esté ahí escrito, no me sirve de nada que Rocío lo haya leído fuerte, no me sirve de nada haber venido aquí al grupo. Si no voy a hacer nada al respecto de ese versículo no me sirvió de nada. Pero realmente, ¿qué puedo hacer al respecto de ese versículo? Si Jesús mismo tenía necesidad de ir a platicar con su papá a un lugar apartado, y en ese caso dice que se pasó la noche completita orando a Dios, ¿no lo necesitaré yo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi experiencia con Dios en relación a ese versículo? Yo no me imagino que Dios diga: ahora no vas a dormir, de este domingo del 17 al 18 de agosto no duermes. No es así, pero realmente, ¿qué experiencia voy a tener con Dios en relación a ese versículo? Porque tengo la decisión: hacer algo o no hacer nada. Tampoco Dios me va a mandar al infierno si no hago nada al respecto. Pero ¿qué tanto me voy a perder si no tengo una experiencia con Dios de lo que leo en la Biblia? Cuando tengo todo para hacerlo, empezando por 5 minutos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otras hojitas ¿quién me puede ayudar a por favor, una para cada uno? ¿Quién trae algo? ¿Quién necesita algo? Porque ahorita vamos a escribir. ¿Quién necesita lápiz? ¿Alguien que no tenga para escribir? ¿Todos tienen? ¿Solamente tú, Cheri, necesitas? ¿Toño y Cheri? ¿Y Adrián? Ok. ¿Nos puedes dar un lápiz, por favor? Gracias. Yo sí necesito un lápiz. Yo también una hojita, mami. Ok, gracias. Oye, ¿me puedo quedar otra para escribirlo en la casa? Sí. ¿Puedo traerlo? Es que me quiero quedar unas 3. Bueno. Ok, ¿todos tienen hojita? ¿Todos tienen con qué escribir? ¿Todos trajeron sus lentes? Es que está muy chiquita la letra. Bueno, gracias, Toño, gracias, Majo. Gracias, David. Bueno, les voy a leer lo que dice. Dice: manantial, hogar espiritual, tiempo con Dios. La fecha, ahí le podemos poner la fecha de hoy. Esta hojita es voluntaria, no es exigencia de Dios, ni mía, ni mucho menos, ni del grupo, ni nada. Es una recomendación para quienes queramos pasar tiempo con Dios y tener una experiencia con Dios. Entonces dice: tu nombre, aquí le escribimos nuestro nombre, y luego que nos hagamos la pregunta. Esta hoja no nos la tienen que entregar. Ya ven que, por ejemplo, la hojita de oración la ponemos en el buzón. Esta es para que se la quede cada uno, que nos la quedemos y que la resolvamos ahorita. Dice: tu nombre, luego
¿en qué momento puedo buscar, como dice arriba, tiempo con Dios? Aquí se refiere a Dios. ¿En qué momento puedo buscarlo todos los días? A lo mejor alguien dice, no, pues yo trabajo todo el día, de las 9 a las 7 de la noche. Entonces, el tiempo en el que yo puedo buscarlo es llegando del trabajo. Llegando del trabajo 10 minutos. Lo primero que haga, llegando, voy a buscar los 10 minutos. Ese es un ejemplo. Pero hay alguien que dice, no, yo llego bien cansado del trabajo y a esa hora no quiero hacer nada, pero me voy a levantar 5 minutos antes y esos 5 minutos lo voy a buscar, por ejemplo. Otro dirá, yo voy a la escuela, pero tengo un descanso de 15 minutos. En ese descanso puedo buscar a Dios. Es personal. La siguiente pregunta, ¿cuál va a ser mi lugar secreto? Entonces, aquí de lo que se trata es que cada uno de nosotros identifiquemos cuál es mi lugar secreto. Si no lo he usado, si no lo he identificado, aquí puedo anotar, bueno, el mío va a ser mi recámara, el mío va a ser mi baño, el mío va a ser la regadera, el mío va a ser el garage, el mío va a ser el coche, el parque. Luego, ¿de qué vamos a hablar? Acuérdense que estamos hablando de Dios y cada uno de nosotros. ¿De qué vamos a hablar? Y aquí, lo que tengamos en el corazón, no tiene que ser diario lo mismo, pero hay que empezar por algo. ¿De qué vamos a hablar? Pues del problema que me preocupa, del familiar que está enfermo, del sueño que tengo, no para dormir, sino el sueño de vida que tengo, de que tengo hambre, de que quiero un coche, los anhelos de mi corazón, o vamos a hablar de la lectura semanal de Manantial, o vamos a hablar de la hoja de tiempo de amores con Dios. Aquí anotamos de qué vamos a hablar Dios y yo. Y luego, ¿cuándo voy a empezar? ¿Voy a empezar hoy? ¿Voy a empezar mañana? ¿Voy a empezar el 29 de febrero del año que viene? ¿Pero cuándo? Aquí hay que poner ¿cuándo? ¿No? Entonces, por favor, vamos a tomarnos unos minutos para llenar la hojita. Hoy estamos a 17. Ok, ya todos lo tienen. Entonces aquí la recomendación es que por favor esta hojita la guarde cada quien, que cada uno la guardemos en un lugar donde lo podamos recordar. A lo mejor puede ser en el refrigerador o puede ser en el espejo de la recámara, ahí donde lo puedo ver, con un diurex en el despertador. Cada quien sabe en dónde, pero que esté a la vista para que nos acordemos de que Dios me ama y que quiere tener un tiempo conmigo. Y cuando yo estaba también considerando el tema de hoy, sentí como si Dios me estuviera diciendo que nos acordemos del versículo que dice que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente y que por eso quiere tener una experiencia contigo, con cada uno de nosotros. Entonces, si uno cuando está enamorado quiere estar con la persona amada a como dé lugar, imagínense Dios que tiene un amor perfecto y que dio a su Hijo por nosotros, cuánto nos anhela y cuánto quiere que estemos con Él en ese amor perfecto. Entonces vamos a recibir
esa verdad tan bonita de que nos anhela y de que por eso te quiere tener una experiencia con nosotros a través de su palabra. Es claro que toda proporción guardada. Cuando yo le dije a Sandy, cásate conmigo, y ella me dijo sí, eso fueron palabras muy importantes, pero si la palabra no nos hubiera llevado a la experiencia de casarnos y compartir nuestra vida, se hubiera quedado solamente en palabras, ¿no? Y Dios no quiere que, ni siquiera es la Biblia, por eso digo que Él es la palabra de Dios, que no se quede nada más en solo palabras, que se convierta en la experiencia a la que Dios nos invita cada vez que estamos expuestos a su palabra, que lleguemos a vivir plenamente esa experiencia con Él. ¿Por qué? Porque nos anhela, porque nos ama. Entonces vamos a orar. ¿Sí? Pues Padre, gracias Espíritu Santo por tu presencia y por tu amor incondicional y por tu invitación con amor para que tengamos cada uno de nosotros una experiencia contigo, Señor, para poder hacer de ti nuestro mayor tesoro, para poder encontrarte en el lugar secreto donde tú estás siempre con tus brazos abiertos y con tu sonrisa y con todo tu amor para manifestarte a nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos quién eres, para enseñarnos quiénes somos y para desatar el destino que con todo tu poder quieres que recibamos y en el que andemos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de poder buscarte y encontrarte y poder experimentar tu amor,